Qué bueno es estar en la iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Vamos a adorar al Señor con alegría, con gozo, con este cántico cada día contigo. Queremos estar en tu presencia, Señor. Te adoramos, aleluya. Cántalo con nosotros. Cada día contigo es más dulce que la ayer. Cada día contigo es más dulce que la ayer. Te alabaré cada mañana, cada atardecer también. En tu presencia, Señor. Cada día contigo es más dulce que la ayer. Gózate en su presencia, iglesia. Cántalo una vez más con nosotros. Cada día contigo es más dulce que la ayer. Cada día contigo es más dulce que la ayer. Te alabaré cada mañana, Adoramos tu presencia, Señor. también, porque cada día contigo es más dulce que la ayer. Es un privilegio estar en la presencia del Señor. Aleluya, cantamos con gozo. Qué gran privilegio conocerte, que me ames tú así. Qué honor adorarte y amarte con el corazón libre. Desde el amanecer hasta el atardecer, cada día contigo es más dulce que la ayer. Adora al Señor con alegría, iglesia. Es más dulce que la ayer. Te alabaré cada mañana, cada atardecer también, porque cada día contigo es más dulce que la ayer. Anhelamos en nuestro corazón, Señor, estar en tu presencia. Qué hermoso es vivir esta vida día a día, venciendo y poder libremente adorarte cada día, mi Señor. Desde el amanecer hasta el atardecer, cada día contigo es más dulce que la ayer. Cada día contigo, Díselo al Señor. es más dulce que la ayer. Te alabaré cada mañana, cada atardecer también, porque cada día contigo es más dulce que la ayer. En tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu grande amor. Estar en tu casa, estar a tu presencia, es un regalo maravilloso para nuestra alma. Lo disfrutamos, lo valoramos y te damos gracias por ello. Señor eterno, este culto es a tu gloria. Y estamos aquí porque te necesitamos. Nuestra alma necesita estar a tu presencia. Te pido traigas con bien los que vienen de camino. Te pido bendigas los propósitos, Señor, y las gestiones que se hacen en el día de hoy en términos de nuestro país. Y que reine tu paz, y reine tu bendición, y reine tu gracia, y reine tu amor. Y que aquí en esta casa tuya, Señor, reine tu bendición y la presencia de tu Santo Espíritu. De todo lo que tú hagas te vamos a dar gracias. De todo lo que tú hagas, Señor, te vamos a dar la gloria a ti. Hay otras iglesias que se reúnen también en el día de hoy, Señor. Por favor, muévete allí también, salva, perdona, levanta, restablece, Señor. Restituye, Señor. Conquista corazones en la mañana de hoy. Oh, Señor, hay almas que te necesitan en la mañana de hoy. Habla nuestro corazón en cada parte de este culto. Es a tu gloria, oh Dios. De todo lo que hagas, nuevamente nos comprometemos a darte toda la gloria y la honra a ti. Toma el control de este culto. Usa a tu hija, Señor. Dirígela, bendícela, que ella sea la primera que sienta el impacto de tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
comentaba en el primer culto que hace varios años, casi como 4 años, no me paraba aquí al frente un domingo a dirigir, y que aunque muchas cosas a nuestro alrededor han cambiado, como quiera hay algo que no ha cambiado, y es la presencia del Señor y una iglesia que viene dispuesta a adorarle. Les invito a buscar en la palabra en 1 Corintios 1, del 26 al 30, y la leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y es que Dios escoge lo que no es en criterios humanos, escoge lo indigno, escoge al menospreciado. No siempre será el más sabio, el más elocuente o el más renombrado el escogido o el llamado. Porque a diferencia del hombre, Dios mira el corazón. Y en esta hora no importa cómo te sientas, si te sientes indigno, incapaz, si te sientes torpe, inmerecedor, lo que sea o como sea, Dios te recuerda que a pesar de nuestras fallas e imperfecciones, Él tiene un plan. Que si no te atreves a trabajar en la iglesia porque te consideras débil o que no tienes la capacidad, que si Dios te ha hecho un llamado particular y tú no te sientes capaz de realizarlo, recuerda que no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Él, porque Dios nos va a capacitar, porque Él es fiel. Dios siempre ha sido fiel. Y entonaremos ese cántico que dice que tu fidelidad es grande, porque fiel es aquel que nos prometió, ¿verdad, iglesia? Amén. Cántalo con nosotros, iglesia. Tu fidelidad es grande. Habla con el Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Con toda tu mente y tu corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Déjalo una vez más con el corazón, iglesia. Tu fidelidad es grande. Te reconocemos, Señor. Tu fidelidad Incomparable. incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Es tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor, y verdadero. Grande es tu fidelidad. Dios ha sido bueno y es por su gracia, su amor y su perdón que estamos aquí. Y este próximo cántico, ¿verdad? Me gustaría leerlo un momentito antes de que le entonamos. Y dice: vengo a ti, Señor, para que me cambies, para que me renueves.
por esa gracia que encontré en ti, ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme, con tu amor rodéame, tócame, cerca quiero estar. Y al esperar, en medio de todo el proceso de la iglesia, al esperar tendré nuevas fuerzas y como las águilas me levantaré por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara y conocer más de ti. Pero no es conocer más de ti en los demás y cómo vea tu amor en los demás. No, es que yo quiero conocer más de ti en mí, de ti obrando en mi vida. Prepárame para hacer tu voluntad, para vivir cada día por el poder de tu amor. Y les invito a que estemos puestos en pie, ¿verdad? Y que con conciencia podamos hacerle este cántico, ¿verdad? Y entregarnos al Señor reconociendo que venimos ante Él para que nos cubra y para que nos enseñe a vivir en su voluntad que es perfecta. Con la gracia
como Él la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que busque en sus Biblias, en el capítulo 6 del libro de Jueces. Una vez que usted lo tenga, va a decir amén. Capítulo 6 del libro de Jueces. Y vamos a hacer una breve oración. No lo vamos a leer ahora, pero es que usted me va a seguir a través de todo el sermón, porque vamos a ir leyendo poco a poco y quiero que me acompañe. Señor, gracias por lo que hasta ahora has hecho en este culto. Pienso que has hecho cosas grandes en algunos corazones. Por favor, que no sea mi persona óbice para que tú sigas obrando, hablando al corazón y bendiciendo nuestras vidas. Que todo sea para tu gloria. Y si alguna palabra salga la palabra atinada a la necesidad del corazón. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. No cierre la Biblia, porque van a leer conmigo poco a poco. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Jueces. Usted sabe que este mes estaremos estudiando el libro de Jueces. Una vez Josué, que fue el líder que sustituyó a Moisés para guiar al pueblo a la tierra prometida, cuando él murió, el pueblo murió una generación completa con él, toda la gente de su tiempo, que era gente que conocía las maravillas de Dios y sabía las cosas que ya Dios había hecho. Dice la palabra que después de eso se levantó una generación que no conocía a Dios. Yo comentaba en una reflexión que estaba escribiendo para el Centro Cristiano acerca de mi tío Quique Cruz. Enrique Cruz, cuando íbamos a las iglesias y él hablaba de este asunto de conocer a Dios, decía: ¿cuántos conocen al presidente de los Estados Unidos? Todo el mundo levantaba la mano bien contento. Después él decía: ¿cuántos han estrechado su mano y lo han mirado de cara a cara? Ahí todo el mundo se le acababa el gozo porque nadie había hecho eso, ¿verdad? Y él hacía ese asunto cómico, más bien para ilustrar que no es lo mismo saber acerca de alguien que conocerle personalmente. El problema de estas nuevas generaciones no necesariamente era que no supieran acerca de Dios. Vamos a ver que Gedeón, que es el líder que se levanta ahora, es parte de este pueblo y él sí conoce acerca de Dios. Lo que pasa es que cuando se conoce acerca de Dios, hay un elemento de decisión del corazón. Una cosa es conocer y una cosa es reconocer a Dios como Dios suyo. Así que este pueblo quizás sabía quién era Dios, sabía lo que Dios había hecho, pero habían tomado la decisión en el corazón de que ese no iba a ser su Dios. Ellos no iban a servir a Dios. Así que esta generación no estaba interesada en eso y se dieron a la idolatría. El Señor les decía: ustedes son un pueblo santo, yo no acepto que ustedes adoren a los Baales. Tienen que adorar y tener un solo Dios. Pero ellos no siguieron ese mandamiento, abandonaron los mandamientos del Señor y se fueron a servir a los Baales y a los dioses de las tierras donde ellos estaban habitando. Recuerde que estas tierras que componían la tierra prometida no era tierra virgen, ya habían pueblos que vivían ahí. El Señor había echado a esos pueblos, le había entregado esas tierras a ellos, pero habían unos pueblos que habían quedado por allí. Y en algún lugar de los primeros capítulos del libro dice que Dios los había llevado por allí y dejado por allí como un aguijoncito, ¿verdad? Para recordarle al pueblo quiénes ellos eran. Y entonces el pueblo cae en un círculo vicioso que se debe haber estudiado en la lección de la mañana de hoy, que constaba de 4 pasos. Era un ciclo completamente. Y se dice que estuvieron más de 100 años en ese asunto. Dios les levantaba un líder, un juez, un líder. Ese líder los acercaba al Señor y hacían la voluntad del Señor. Pero cuando ese líder moría, pues ellos se apartaban de Dios. Y el castigo que el Señor usaba o la opresión que el Señor usaba era que esos pueblos que estaban por allí, pues el Señor les permitía que se enseñoreaban de ellos y le atacaran y le perturbaran. Entonces el pueblo, cuando estaba bien apretado de angustia y de todo el asedio de los pueblos, se acordaba de Dios. Y entonces oraban al Señor. ¿Y qué usted cree que hacía el Señor? ¿Qué siempre hace el Señor cuando nosotros los perdonaba? Pero entonces Dios los perdonaba, los reconciliaba, los recibía, les hablaba, levantaba otro líder. Y otra vez seguía ese ciclo, y seguía ese ciclo, y seguía ese ciclo. Y así estuvieron un montón de tiempo. Desobedecían a Dios, Dios le permite que caigan en las manos de los enemigos. Así estuvieron, ¿ok?
Entonces, en este momento, en el capítulo 6, el pueblo que le toca entonces el momento y que es el pueblo que Dios está permitiéndole asediar al pueblo de Israel son los madianitas. El asunto es que los madianitas se habían combinado con otros pueblos que habían alrededor, que por sí solos no eran tan poderosos, pero todos unidos y aliados eran un ejército muy grande, muy grande, muy grande. Resultaban un enemigo devastador y poderoso, aplastante. ¿Cuál era la situación? Ahora vamos a ir al verso 6, el capítulo 6, perdónenme, busca el capítulo 6, el verso 2, y léalo conmigo. Y la mano de Madián prevaleció ¿contra quién? Contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, miren lo que hicieron, importante, bien importante, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se escondieron. Los lugares en los que el pueblo se encontraba, puede ser que ellos entendieran que eran los lugares más seguros para ellos. Pero el problema es que ellos no pertenecían a ese tipo de lugar. ¿Quién era Israel? Israel, ¿de quién era pueblo Israel? Era el pueblo escogido de Dios. Ellos eran pueblo de Dios. Es un pueblo que tiempo atrás, cuando lo escuchaban marchar, cuando escucharan el tremolar de esos pasos que venía ese pueblo, las naciones decían, uy, por ahí viene el pueblo de Israel. Y el temor no era tan grande por el pueblo como tal. El temor era tan grande por el Dios del pueblo. A esos que le temían esos pueblos, ¿verdad? Pero entonces ese pueblo, además de eso, había recibido ya la tierra prometida. El Señor había pactado con Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y yo te voy a dar una tierra que te la voy a mostrar, y en esta nación que voy a sacar de ti, que van a ser como las estrellas del cielo, tantos y tantos y tantos. ¿Qué iba a suceder con el resto de la humanidad a través de ese pueblo? ¿Cuál era el plan original de Dios? Van a ser benditas todas las naciones. Ese pueblo que tiene esa esperanza y ese cuadro y ese futuro tan grande de parte de Dios, mire dónde estaban ahora. La realidad es que ese pueblo estaba viviendo de una manera que no encajaba. Yo decía esta mañana que en puertorriqueño se dice no macheaba, usted sabe, matching, no macheaba, no pegaba con lo que Dios le había prometido. Una cosa es la que estaban viviendo, otra cosa era lo que Dios le había prometido. Estaban escondidos por temor en la oscuridad. ¿Qué usted encuentra en una cueva si usted va sin una lamparita? Además de murciélago. Mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Así que el pueblo estaba viviendo en oscuridad. El pueblo estaba viviendo en temor. Y el pueblo estaba viviendo escondido cuando había sido llamado a tres cosas muy distintas. Ese pueblo era punta de lanza. Usted sabía que usted y yo, el propósito de Dios es que seamos punta de lanza. No que estemos escondidos y atemorizados por las cosas que pasan alrededor. No, usted y yo tenemos un Dios vivo y de poder. Y el Dios que vive con nosotros, al lado nuestro y camina con nosotros, es un Dios que nos dice que no debemos temer porque Él camina con nosotros. Así que uno de los errores que tenían ellos es que estaban en temor, eran punta de lanza. El Señor le había hablado, lo vamos a ver más adelante, y le había dicho, no tienen que temerle a los enemigos. No le tengan temor porque yo voy a estar con ustedes. Y ustedes van a ser luz en medio de las naciones. Ese era el propósito de Dios. Otra cosa es lo que estaban viviendo, ¿verdad? El pueblo realmente, amado hermano, no tenía ni comida. ¿Cómo era eso? Que este pueblo no tenía comida. Bueno, porque ellos no pertenecían a las cuevas. El pueblo de un Dios vivo y de tanto poder, no era posible que estuviera escondido en las cuevas. Esa no era la voluntad de Dios. ¿Pero por qué estaban allí? Vamos al verso 3. Dice el verso 3, del 3 al 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿quiénes subían? Los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente, eran unos cuantos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Ellos sembraban los platanitos y los guineitos y las yautitas. Esas tres cosas me gustan mucho. Y entonces venía el huracán Hugo y arrasaba con todo eso. Y lo que había era, ya usted sabe, un desastre. No era Hugo, eran los madianitas. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que
comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ustedes saben, una plaga de insectos, son miles y miles y miles, así, era una plaga. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué pasaba con el pueblo? Se empobreció, porque la riqueza de este pueblo en este tiempo era cuánto terreno usted tenía, cuánto ganado usted tenía y cuánto podía sembrar. En eso constaba la riqueza. No era si tenía el auto más caro o la casa más bonita, no, eran las tierras y los ganados. Esa era la riqueza. Así que ellos sembraban y el enemigo arrasaba con todo. Mencioné el huracán Hugo porque no sé si usted recuerda, el Señor reprenda los huracanes y las tormentas y todas esas cosas. Pero ustedes recuerdan alguna imagen de uno de esos momentos en el que este país fue atacado por algún huracán devastador, y debe haber visto algún retratito del yunque con todos esos árboles lastimados, ¿verdad? Y destruidos. Y realmente es deprimente, realmente es terrible. Así que mire qué cosa contradictoria. No tenían que comer viviendo en la tierra que fluía. ¿Qué es lo que se decía de esa tierra? Que fluía leche y miel. Qué cosa, ¿verdad? No tenían que comer viviendo en esa tierra. De pronto le sucede como le sucedió al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, gasta la herencia y cuando está allí pobre, sucio, apestoso, comiendo algarroba. Yo nunca he comido algarroba. Alguna gente ha comido algarroba y dicen que saben buenas, pero yo no me interesa ese sabor. Sigo con el arroz blanco y los huevitos fritos. El asunto es que cuando estaba en esa situación tan deprimente, ahí en esa situación tan dolorosa, pasó algo. Reacciona, vuelve en sí, dice la palabra, volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí, rayo, ¿verdad? En inglés se dice realize, ¿verdad? Realize, se dio cuenta que tenía una casa a donde retornar, que tenía un padre donde había abundancia. Allí tenía un cuarto, allí tenía batas, allí tenía ganado, allí tenía todo. No era la voluntad de Dios que él estuviera vagando y atendiendo cerdos y comiendo la comida de los cerdos cuando su padre le estaba esperando en su casa. Pues así le pasó a este pueblo. Cuando estaban en la situación más difícil, se dieron cuenta, se acordaron. ¿Se acuerda el ciclo que le dije? Los 4 pasos. Pecaban, Dios les sometía a los otros pueblos. Cuando estaban en opresión, se acordaban de Jehová y clamaban a Jehová. Pues estamos en el 3er paso. Y entonces cuando estaban allí, quizá metidos en la cueva, en la oscuridad, con a lo mejor alguna cosita que le pudiera alumbrar, y viendo las caritas en las sombras de sus hijos, en vez de verlos correr por los campos y los sembrados, cuando estaban en esa situación, se dieron cuenta de lo tristes y empobrecidos que estaban, y de momento se acordaron que ellos eran el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios no había sido llamado para eso, para vivir en esa oscuridad y en esa limitación y en ese empobrecimiento. ¿Y sabe lo que hicieron? ¿Qué dice el verso 6? El verso 6, la parte B. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo quiero hacer un alto para dar un consejo en esta mañana a todos, y me lo aplico a mí misma. No esperemos que la situación que nos rodea sea tan terrible para clamar al Señor. Cuando veamos que la tormenta viene por allá, por saliendo de África, ya vamos a empezar a clamar al Señor. No deje que sople. Pídale discernimiento al Señor, que el Señor lo dirija. Y cuando llegue la tormenta, usted esté fortalecido en el espíritu para resistirla. No nos olvidemos del Señor para esperar que cuando los vientos azoten, nos acordemos de Dios. Él está con nosotros. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado la misericordia de Dios. Cuando más lejos ha estado y cuando más lejos hemos estado, ha levantado su voz al Señor. ¿Qué ha hecho Dios? Porque es que Dios es bueno, siempre es misericordioso. ¿Qué hace Dios? Le da un empujón para que se caiga. Abre sus brazos, sus manos grandes, extendidas para recibirnos. Bendito sea su nombre para siempre. Dios siempre responde. Ahora, a veces no trae. Esta mañana que a veces no trae el pañito de microfibra. Usted sabe, el pañito de microfibra son bien suavecitos.
A veces trae un pañito un poquito más áspero que tiene como unos pelitos que raspan. Y la palabra es un poco fuerte y confronta. Pero aunque confronta, es una palabra de amor. Porque el propósito de Dios siempre es que hagamos su voluntad. Y si no nos confronta, a veces no respondemos, no entendemos lo que Él quiere. Así que el Señor le responde. Vamos al verso 7. Y dice, y cuando los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Clamaron a causa de los madianitas. ¿Qué hizo el Señor? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta que no conocemos, no sabemos su nombre, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, estamos en el 9, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová Dios. Este versículo 10 contiene el mensaje central de Dios para su pueblo. Y mire qué interesante el mensaje. Primero, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿De cuántos de los que estamos aquí Jehová es nuestro Dios? La segunda cláusula de esta oración dice, no temáis. Dígalo conmigo, no temáis. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de estos pueblos que están por ahí, los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero, el pero siempre trae un problema. Todo va muy bien en la oración hasta que hay una comita y después viene un pero. Siempre es problemático el pero, algo siempre aparece. Pero no habéis obedecido a mi voz. Fíjense, es interesante esa oración. No tenemos tiempo ahora para verla en detenimiento, quizá un miércoles en un estudio bíblico. Pero la centralidad de lo que Dios le dijo a ellos, primero hay dos cosas nada más que le dice Dios. Yo soy el Dios de ustedes. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Y lo otro que le dice es, no temáis. Después dice, ustedes no habéis obedecido mi voz. ¿En qué fallaron? Fallaron en que quitaron a Dios de ser el Dios de ellos. Y fallaron en que como dejaron a Dios, entonces les invadió el temor porque caminaban solos y le tuvieron temor a estos pueblos. ¿Okay? Y ahora estaban sometidos. Eso que el Señor le dice antes de ese verso 10, me recuerda un cántico bien lindo que nosotros entonamos aquí. Es del antier y está fundamentado en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó, te sacó. ¿De qué no podemos olvidar? No te olvides que Él te salvó, no te olvides que Él te sanó. Y puso tu pie sobre peña y una... ¿Dónde puso el pie? Y puso sobre peña, no debajo de la peña. Encima, alto nos puso el Señor. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Qué lindo. Así que el Señor le hizo un recuento de su historia. Le hizo un recuento de su historia hasta que llegó al pero. Ustedes desobedecieron mi voz. El problema entonces no eran los madianitas. El problema entonces no eran los pueblos que se habían aliado con los madianitas. ¿Cuál era entonces el problema del pueblo de Dios? La desobediencia. La desobediencia le había llevado a encuevarse. La desobediencia le había llevado a esconderse. Pero como ya hemos dicho, ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Estaban viviendo fuera del propósito de Dios. Mi amado hermano, mi amado amigo, no hay cosa más terrible en la vida de un ser humano que vivir fuera del propósito de Dios. Si tú te encuentras en este día encuevado y es porque andas fuera del propósito de Dios, es un día lindo en el que te puedes ubicar en la misericordia, en la gracia de Dios, en su propósito, en su voluntad. Y si estás encuevado, es una palabra puertorriqueña, pero como estamos en Puerto Rico, pues la podemos usar. Tienen licencias poéticas y eso que existen por ahí. Mire, a veces el ser humano se mete en cuevas, se encierra en su propio pesar,
en el dolor, en la pérdida, escondido, temeroso, preso, limitado, en la oscuridad. Ya sea porque lo han lastimado, ya sea porque ha perdido todo, ya sea porque hay amenaza y piensa que esa es la seguridad, esa soledad y ese dolor y esa conmiseración. Con amor en esta mañana, en el nombre del Señor, yo te digo, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Que tú estés en una cueva o escondido o en soledad. Tú no fuiste creado para eso. Fuiste creado para ser luz. Algo te tiene que haber llevado a la cueva a ti. Algo nos tiene que haber llevado. Si alguien se encuentra en esa situación, quizás el pasado, quizás alguna decisión, quizás alguna pérdida, algo tiene que haberte llevado ahí. Quizás es que Dios te está persiguiendo porque te quiere llamar y te quiere usar y tú andas escondiéndote de Dios. Quiero decirte que Dios ve a través de las cuevas. Dios ve a través de la soledad. Dios ve a través de las situaciones difíciles. Dios siempre está. O quién sabe si antes le servías y por las luchas de la vida y los afanes de la vida y tantas cosas que nos apresan, a veces le has abandonado. Si esa es tu situación, yo te quiero decir en esta mañana, sal hoy de la soledad. Sal hoy de la oscuridad. Sal hoy de la cueva. Deja el temor. Ven al altar en esta mañana y dile al Señor que tú quieres ser libre de toda opresión. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo tengo que detener este mensaje aquí, lo que falta no es mucho, para ministrar a alguien que en esta mañana venga corriendo en este altar porque no puede y no quiere seguir viviendo así, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo y último punto que yo quiero tocar tiene que ver ya con la lección en sí. Y es que Dios ve posibilidades donde nosotros no las vemos. Cuando más desesperanza había en ese pueblo, el pueblo clamó y Dios siempre está. ¿Sabes qué? Ahí a tu lado donde tú estás, por más difícil que encuentres que es el problema, Dios está. ¿Cuántos creen que Dios está? Dice la palabra ya en el verso 11 que fue el estudiado esta mañana, que apareció un ángel a Gedeón. Y el Gedeón fue el próximo juez que levantó el Señor. Porque el asunto es que el Señor le levantaba, el Señor escogía. La cuestión de los jueces no era hereditaria. El Señor los escogía y los levantaba. Se los proveía al pueblo. Así que él estaba en esta ocasión proveyendo a Gedeón, que más adelante le voy a decir que en los demás capítulos explica todo lo que él pudo hacer en el nombre del Señor. Pero en ese momento había un problema. Ellos tenían que estar escondidos y Gedeón se encontraba dándole al trigo. Creo que el trigo hay que hacerle un asunto ahí de golpearlo, ¿verdad? Para que suelte cierta cáscara o algo así. Pues él se encontraba haciendo eso. Y el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó ¿dónde? Debajo de la encina. Encina es un tipo de árbol, ¿ok? Tipo de árbol. La cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Para qué? Estaba sacudiendo el trigo, pero estaba velando porque podía venir el enemigo. Él estaba ahí rapidito para esconderse, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová. ¿Qué ángel? El ángel de Jehová. Se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Se le aparece un ángel. Dios responde al clamor. Mire que Dios es un Dios de misericordia. Es que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Y entonces el pueblo clama, él responde y envía este ángel, pero no es cualquier ángel. Dice que es el ángel de Jehová. Y este no es Gabriel y el otro Miguel, no, el ángel de Jehová. Muchos piensan, inclusive muchos piensan que es Dios mismo personificado en un ángel. Eso lo vamos a preguntárselo al Señor cuando vayamos al cielo. Pero el ángel de Jehová no hablaba en segunda persona, hablaba en primera persona. Por eso es que se dice eso. Y el ángel de Jehová le dice a Gedeón, Jehová está contigo. ¿Cuántos quisieran orar y que el Señor lo que les respondiera fuera eso? Y no dijera, tienes que orar más, tienes que buscar más, conviértete sin vergüenza, nada de eso. Simplemente Jehová está contigo.
Entonces, el Señor le da este mensaje. Y él estaba golpeando el trigo. Pero parece que cuando él golpeaba el trigo, miraba a su alrededor y veía los campos destruidos. Miraba a su alrededor, yo no sé si tenía hijos o no los tenía, y veía quizás cómo tenía que entrar ya mismo a la oscuridad de la cueva, cuando Dios le había entregado tal extensión de tierra y tantas cosas, y él teniendo que golpear ese trigo ahí con prisa porque venían los madianitas y se lo quitaba. Qué situación tan triste. Así que el mensaje de Dios, Jehová está contigo, es un mensaje que a cualquiera le hubiera parecido esperanzador. Pero a Gedeón, que a lo mejor estaba pensando, y si hubiera sido boricua, estuviera buscando el corillo para caerle encima a los madianitas, y estoy diciendo, toma madianita, ¿qué tú te crees que nosotros somos puertorriqueños, caramba? A lo mejor tenía coraje. Sí, lo que quiero que usted piense es que era humano y que sufría, porque el pueblo era humano y sufría. Pero qué bueno que Dios conoce el sentir de nuestros corazones. Qué bueno que Dios conoce nuestro dolor. Y aunque ese dolor sea a causa de que hemos quizás desviado nuestros pasos un poco de ese camino que Él ha trazado, Él tiene misericordia de nosotros y escucha nuestro clamor cuando le abrimos el corazón. Así que ese mensaje, mientras él meditaba en eso y golpeaba el trigo ese, despertó sentimientos en él, preguntas. Él no podía comprender lo que está pasando. Y lo que le decía el ángel no le hacía sentido. Es que el ángel le estaba diciendo, yo estoy contigo, o Jehová está contigo. Pero lo que él estaba viendo no era muestra de que Dios estaba con él. ¿Ok? Y miren lo que él responde con mucha honestidad. El versículo 13, Gedeón le respondió. ¿Qué le dijo Gedeón? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Oye, tú ven acá, angelito, ven acá. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de las madianitas. Así le salió Gedeón al Señor. Y eso no era necesariamente una mala crianza. Yo lo veo, viendo después todo lo que Dios y el plan que tenía Dios, yo lo veo como un gesto de honestidad. Mira, amado hermano, ¿usted alguna vez no se ha preguntado, Señor, ¿dónde tú estás? Que no te veo alrededor, que este problema me está apretando y no veo solución. Yo lo he hecho. Y yo creo que no es malo eso, no es pecaminoso eso. Lo que no podemos permitir es que nuestro corazón se nos dañe. Lo que no podemos perder es la esperanza. Lo que no podemos hacer es salirnos de la voluntad del Señor. Así que él le pregunta. Yo decía esta mañana que el Dios mío, por lo menos el de Migdalis Acevedo López, porque doña Luz estaba esta mañana por ahí, si no digo el López hay problema. El Dios mío, el que me enseñaron a mí aquí, no es un Dios de terror. Es un Dios bueno. Ahora es un Dios estricto, celoso, santo. Santo, pero es un Dios bueno. No es un Dios que empuja para que te caiga. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez en la escuela. Yo era bien buena en la escuela, bien buena. Pero en la escuela cuando yo estudiaba, a veces le ponían la cascarita y después pasa por allí y usted sabe lo que pasaba. Uno se caía con la cascarita. Hay gente que piensa que Dios te pone la cascarita para que tú tropieces. Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios sea así. Ese no es mi Dios. Yo conozco a un Dios de amor y misericordia. Y si no lo conociera de esa manera, yo no podía estar aquí en la mañana de hoy. Porque soy tan imperfecta y tan dependiente de Él como cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios es bueno. Dios tiene buen propósito para tu alma. Dios tenía buen propósito para su pueblo, amado hermano. Así que nuestro corazón lo tenemos que proteger. No podemos perder la fe. Y debemos recordar lo que hemos predicado, amado hermano. Nosotros no vivimos por lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Nosotros vivimos por lo que el Señor Jehová, Dios nuestro, nos ha prometido. Nosotros vivimos porque Él vive. Nosotros vivimos porque Él es fiel. Lo cantamos ahorita, tu fidelidad es grande.
Así que Gedeón no es malcriado, Gedeón es sincero. Y contrario a su generación, fíjense que dijimos que la generación que se levantó no conocía a Dios. Gedeón lo conocía. Porque miren lo que le dice: Dios, ¿dónde están tus maravillas y tus proezas? ¿Ok? Le pregunta al Señor: ¿qué pasó? Tú no nos libraste de Egipto. Le citó al Señor las cosas que él conocía que él había hecho. Y miren la respuesta de Dios. Ya casi estamos terminando. Mire la respuesta de Dios en el verso 14. Dígalo conmigo. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta, ¿cuál fuerza? Tu fuerza, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y miren la pregunta que le hace el Señor: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? ¿No te he dicho que estoy contigo? Eso le dice el Señor. Me apasiona esa respuesta del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre ve posibilidades. A veces nosotros nos vemos así de chiquititos. Y de hecho casi somos así de chiquititos. Pero Dios no nos ve así de chiquititos. Porque Dios tiene una visión más amplia. Dios ve lo que Él puede hacer por medio de ti. Dios ve lo que Él, que es nuestro creador y sustentador, sabe que hay en ti. Dios ve lo que tú puedes entregar en sus manos y Él lo puede multiplicar y hacer grandes proezas. Por eso cuando Dios te llame a hacer algo, no te mires al espejo humano, no te mires con los ojos humanos, créele a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dios escucha el reclamo, fíjese. Pero le dice a Gedeón: ok, pues las cosas están malas, ok, los madianitas están así. ¿Sabes qué? Ve con tu fuerza y liberta al pueblo de los madianitas. En Puerto Rico se llama eso poner la bola en la cancha de Gedeón. Y eso nos da un mensaje importante. Porque a veces nosotros pecamos de criticar mucho la situación del pueblo, la situación de los perdidos, la situación del mundo, la situación de los drogadictos, la situación de los deambulantes, la situación de los que tienen hambre. Pero el Señor nos dice en esta mañana: ve tú con tu fuerza. ¿Y sabes qué? La palabra que utiliza ahí, quiere decir unas cuantas cositas. Y entre esas cosas quiere decir capacidad, habilidad, poder. ¿Okay? Quiere decir, tú puedes hacer algo por sacar al pueblo de las cuevas. Gedeón no le cree, porque Gedeón tenía complejos. Se veía así. Pero entonces le responde al Señor en el verso 15: ah, Señor mío, yo voy a salvar a este pueblo. He aquí que mi familia es pobre. Yo salí de allá de la Cínsora, de allá de Quebrada Honda, y yo soy el menor, el más chiquito en la casa de mi padre. ¿Okay? Gedeón se veía chiquitito, amado hermano. Gedeón se veía chiquitito, pero Dios no lo veía chiquitito. Es posible que tú te veas chiquitito en la mañana de hoy. Chiquitito porque las cosas que están sucediendo a tu alrededor te aplastan y te oprimen. Pero Dios no te ve chiquitito. Dios ha puesto cosas maravillosas en ti. Dios te quiere empoderar. Dios no quiere que las circunstancias manejen tu vida. Dios quiere que tú, en el nombre de Él y con la compañía de Él, cambies las circunstancias a tu alrededor. De pronto Gedeón creyó, amado hermano. En el capítulo 7 y el capítulo 8, usted puede leer ya todo lo que Él hace en el nombre del Señor. Qué diferencia tan grande hay en nuestra vida cuando Dios está. Fíjese que el mensaje central que le dijo el ángel a Gedeón era: yo estoy contigo. Yo quisiera que tú le dijeras a dos personas que estén a tu lado: Dios está contigo. Hay una diferencia muy grande cuando Dios camina con nosotros. Cuando Dios camina con nosotros, la tragedia más grande no acaba con nosotros. Porque aunque no tengamos nada, tenemos esperanza en Él. Y sabemos que Él camina con nosotros. En la familia, en el trabajo, en el ministerio, en las relaciones. Dios tiene que estar. En todo lo que tú emprendas, Dios tiene que estar. Y yo quiero hacer unas invitaciones. Ya yo he terminado. Quisiera que los ancianos fueran pasando por aquí. Y yo quisiera hacer unas invitaciones en esta mañana. En primer lugar, la primera invitación que nosotros queremos hacer
con todo el corazón, es ofrecerte a Cristo como Salvador de tu alma. Si tú has venido en esta mañana y no has entregado el corazón al Señor, no le has abierto el corazón a Dios, si tú deseas que Él camine contigo, yo te aconsejo que en esta mañana tú pases a este altar. Olvídate de todo lo demás. Considera tu corazón y tu situación en esta mañana. Dios va a hacer la diferencia en tu vida. Quisiera hacer otro llamado para si alguna persona está pasando situaciones difíciles, te sientes preso del temor, de tantas cosas. ¿Cuántas cosas nos agobian? ¿Cuántas cosas nos oprimen? ¿Cuántas circunstancias están encima de nosotros y nos causan inseguridad? Si tú te encuentras así y estás escondido en tu soledad, como dije ahorita en el primer llamado que hice, en una cueva, porque piensas que ahí estás seguro, ahí no estás seguro. Estás seguro en las manos del Señor. Y el Señor tiene esas manos extendidas con amor en la mañana de hoy. Dar una oportunidad al Señor. Dar una oportunidad al Señor en esta mañana. El tercer llamado y último es que si tú sientes el llamado de Dios, pero te sientes incapaz para aquello para lo cual Él te está llamando, no te mires con los ojos humanos. Deja que el Señor te vea. Hazle caso al Señor. Si el Señor te está llamando, Él sabe lo que hay en ti. Él sabe lo que va a poner en ti. Y todo es posible si tú puedes entregar el corazón y quieres hacer su voluntad. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana.